Dios lo bendiga, amado hermano en Cristo. Soy el hermano Potombo Evalo. Hoy me toca traerle una pequeña exhortación en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Le puse por título a este capítulo el último versículo de este capítulo, versículo 29. Dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Te lo puse por título a este capítulo: todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero ¿cuál justicia? ¿La nuestra? No. Isaías 64, versículo 6 a 7 dice que nuestra justicia es trapo de inmundicia delante de Dios. Así que no se está refiriendo en este capítulo de nuestra justicia, sino de la justicia de Dios. Y si vemos Mateo capítulo 5, versículo 6, dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Pero de qué justicia serán saciados? De la justicia de Dios. Entonces aquí, todo el que hace justicia es nacido de Dios. No puedes decir que eres hijo de Dios si no tiene la justicia de Dios manifestándose en tu vida, en tus acciones, en tus pensamientos. Entonces aquí hacer justicia es dejar que Dios haga su obra en nosotros. Vamos a ver ahorita el bosquejo. Desde el versículo 1 a 11 le puse por título: guardar sus mandamientos versus practicar sus mandamientos. ¿Qué relación tiene? ¿Es la misma cosa? Vamos a verlo en esta parte de este bosquejo. Desde el versículo 12 a 17 le puse por título: no améis al mundo. Es un orden para todo: niño, adolescente, jóvenes, padres, adulto, anciano. Desde el versículo 18 a 29 le puse por título: el misterio del espíritu de anticristo es negar a Cristo. Cuando yo niego a Cristo, se está manifestando en mí el espíritu del anticristo, como el caso de Judas Iscariotes, que negó a Jesús hasta llegó a traicionarlo o a venderlos. Vamos a entrar en el asunto. Vamos a ver la primera parte de nuestro bosquejo. Vamos a leer unos versículos desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a leerlo rápidamente. Dice así: hijito mío, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecados, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sean perfeccionados. Por esto sabemos que estamos en Él. En esta primera parte de este bosquejo, la palabra que resalta aquí es guardar. ¿Qué significa guardar mandamiento? Porque ese bosquejo, esa parte, vamos a hablar de guardar su mandamiento versus practicar sus mandamientos. En el capítulo 1 dice que no debemos pecar, no debemos practicar el pecado, o sea, debemos practicar sus mandamientos. Pero desde el versículo 3 a 4 no dice que debemos guardar su mandamiento. Ahora bien, ¿qué significa guardar? Poner una cosa en un lugar para que no se pierde. Ese uno. Para que se conserve en un buen estado. Ese dos. O guardar una cosa en el lugar en que le corresponde. Es conservar una cosa o retenerlo, evitando que desaparezca, se pierda o se altere. Aquí la palabra guardar es guardar para que no se pierda, para que
conserve su estado. Ahora bien, ¿qué significa guardar el mandamiento? Significa que debo guardarlo. ¿Para qué? Para que no se pierda, para que no se altere su estado. Los mandamientos que Cristo me dio en su palabra, debo mantenerlo bien en mi mente sin que sea extorsionado. El mandamiento que Dios me ha dado debe estar claro en mi mente. Debo conservarlo en lugar donde le corresponde, en lugar de tesoro. En nuestros corazones hay cosas que podemos dar vida por ella. Así también debemos dar vida por los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque es algo de suma importancia. Como nos habla en Salmo 119, habla del mandamiento de Dios, es de suma importancia. Ahí podemos ver la característica, el valor infinito de la palabra de Dios. Salmo 119. Ahora bien, Jesús habla de algo también porque si yo guardo los mandamientos en mi corazón, para que no se altere tal cual que yo lo he recibido, si yo lo guardo en el lugar correspondiente en mi corazón, lo pongo en primer lugar en mi corazón, en el lugar de importancia en mi corazón, entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer Lucas 6:45. Dice, si el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, entonces del buen tesoro de mi corazón, la cosa más importante de mi vida, lo guardo a un lugar de primera importancia en mi corazón. Así también la palabra de Dios es guardada en mi corazón porque es de buen tesoro de mí, de buen tesoro en mi corazón. Dice que Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, eso abunda en mi corazón, entonces automáticamente hablará de él y vivirá de acuerdo a él. Por eso que guardar su mandamiento me lleva a mí a terminar practicando sus mandamientos. Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos, que nos preocupemos. No debemos preocuparnos de las acciones que debemos hacer en el Señor, sino debemos buscar guardar los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Dejar un lugar de gran importancia en nosotros, anhelar en nuestros corazones y automáticamente terminaremos siendo practicante de los mandamientos de Dios. Vamos a ver versículo 8. Vamos a leer rápidamente. Dice así, hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el antiguo, desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Interesante aquí. Juan dice que no escribo mandamiento nuevo en el versículo 7, pero en el versículo 8 dice que yo os escribo mandamiento nuevo. ¿Será que hay una contradicción? ¿Qué le pasa a Juan aquí? No, no hay ninguna contradicción. Lo que está pasando aquí en estos dos versículos es Juan está diciendo que lo que le estoy hablando a ustedes ya le han sido entregados en la ley de Dios. Y si nosotros analizamos los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo, los 6 primeros tiene que ver con qué? Con amar a Dios, con respeto a Dios. Y los 4 últimos tienen que ver con las acciones que debemos tener hacia los hombres. Y aquí Juan dice que lo que yo lo voy a hablar a ustedes ya lo han oído, pero lo voy a hablar de una forma nueva. ¿Por qué? Por los detalles que hay en la ley. Jesús decía a la multitud, está escrito que no matará, pero el que odia ha matado a su hermano en su corazón. Son los detalles. Esos detalles que Jesús da a la ley de Dios le hace nuevo, le hace algo nuevo. Jesús dijo que está escrito que no adulterará, o no cometerá adulterio, o no cometerá fornicación, pero el que ve una mujer, lo codicia en su corazón, o un hombre, lo codicia en su corazón, ya ha cometido el adulterio o fornicación. Son los detalles de la ley que Dios ha dado en el Antiguo Testamento que hace que esa ley vuelva nuevo, pero es la misma ley. Entonces aquí vamos a ver la última parte de ese bosquejo, desde el versículo 5, 9, 11, vamos a ver que los detalles de la ley tienen que ver con
amar. En el Antiguo Testamento está escrito explícitamente que amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. En Deuteronomio capítulo 6 habla de eso. Pero Jesús completa esa ley, no que lo completa, lo hace más clara, donde dice que amará también a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí la ley se completa en detalles, en detallarse para que podamos ser mejores cumplidores de la palabra de Dios. Vamos a ver ahorita la segunda parte de ese bosqueo, desde el versículo 12 a 17. No amé al mundo es un orden para todo. Si leemos el versículo 12 17, empieza así, dice, os escribo, hijitos, os escribo, jóvenes, os escribo, padre. Y termina culminando en el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado, aquí, ¿qué significa no amar al mundo? Ese orden para todos, niño, adolescente, jóvenes, padres, madres, adultos, ancianos. ¿Qué significa eso? Eso significa que no debemos amar el proceder, el sistema de este mundo, la forma de proceder, actuar, la ideología de este mundo. ¿Eso qué significa? Porque eso no quiere decir que no debemos amar a los vecinos que no son cristianos, no. Porque la palabra Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿De cuál mundo está? A las personas. Aquí, cuando dice no ames al mundo, está refiriendo a las prácticas, la ideología, el proceder de este mundo. No debemos amarlos. Hay que ser auténticos. No debemos ser copiones de lo que hace el mundo. No porque el mundo salta de pie, yo salto de pie. El mundo haga algo, yo lo hago. Aunque lo que está haciendo el mundo no es pecado, pero no por eso que debo copiar, ser copión del mundo. Porque si yo soy copión del mundo, eso muestra que estoy amando al mundo, el proceder del mundo. El punto es el amor que tengo hacia el mundo. El punto no es lo que está haciendo el mundo, sino el punto es que cuando yo copio al mundo, estoy mostrando que yo amo al mundo por encima de Dios. No debemos ser copiones del mundo. Hay que ser auténticos. Somos hijos de Dios. No podemos hacer lo que el mundo hace. No porque el mundo empezó a poner piercing, yo pongo piercing. El mundo empezó a poner a tatuar, yo tatúo. Porque eso no está en la Biblia. Porque el mundo empezó a saltar el pie, yo empecé a saltar el pie. Aunque aparentemente la Biblia no lo prohíbe, algunas cosas que hace el mundo, no debo ser copión del mundo porque eso muestra que yo estoy amando al mundo. Entonces, órdenes para qué? Para todos nosotros. Nosotros no debemos ser copias, hay que ser auténticos, hijos de Dios, porque eso muestra la vanagloria de la vida. Eso muestra también que los deseos de las carnes, eso muestra también los deseos de los ojos. Cuando nosotros queremos ser copiones del mundo, muestra a todos estos que Dios no quiere que hagamos. No debemos amar al mundo. Termino rápidamente con la última parte de ese bosquejo. Hago un resumen. Ese bosque habla del anticristo, falso profeta introducido dentro de la congregación de la iglesia. Y Juan dice que esos falsos salieron de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Por qué? Porque han negado a Jesús. El misterio del anticristo es negar a Jesús. Cualquiera que niega a Jesús, en él está manifestando el espíritu de anticristo. Y nosotros debemos velar a que ese espíritu de anticristo se manifieste en nosotros, que es negar a Jesús. Versículo 19 podemos relacionarlo con Judas Iscariote, que negó a Jesús. Estuvo con Jesús, anduvo con Jesús, vio los milagros de Jesús, pero lo negó y lo traicionó. En él se manifestó el espíritu anticristo. Entonces, cuando nosotros negamos a Jesús, en nosotros está manifestando el espíritu de anticristo. Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos permanecer en Cristo Jesús. Versículo 24-26 nos dice, debemos permanecer en Cristo Jesús para que la unción
el Espíritu Santo que Dios ha colocado en nosotros, que está en nosotros, nos enseñe todas las cosas. Pero debo permanecer en Jesús. Cuando yo sigo a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios me va a enseñar muchas cosas que me va a librar de caer a este misterio del espíritu de anticristo. Dios lo bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, doy gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos permanecer en ti, para que la unción que tú has colocado en nosotros nos enseñe todas las cosas, para que podamos nosotros, Señor Dios, ser obedientes, Señor, a tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Dios Padre, a guardar tu palabra, a anhelarlos, Señor, a atesorarlos en el lugar más importante en nuestros corazones. Porque de ahí sacaremos lo bueno, Señor, para el bien, Señor Padre. Te doy gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén.